Bueno, muy buen día. En estos momentos vamos a proceder a explicar de la manera más breve que sea posible los argumentos que prueban que la evolución es una falacia de la ciencia. No existe realmente la evolución. En primer lugar, se tiene que definir qué es la evolución para poder demostrar que no existe. ¿Qué es la evolución biológica? Cuando hablamos de la evolución biológica o sencillamente de la evolución, estamos hablando de una serie de cambios en el cuerpo que son llamados por el vocabulario artificioso y rebuscado de la academia y de la ciencia como fenotipo, los cambios corporales que se manifiestan en la información que está de alguna manera codificada en los genes o también se le puede decir usando un lenguaje más rebuscado en el genotipo. La serie de cambios corporales expresados genéticamente que se transmiten a la descendencia y que una población de seres vivos sufre a lo largo de varias generaciones. Entonces ya definimos qué es la evolución, pero está dada en un lenguaje típico de la academia, que en realidad es una fábrica de mitos o una fábrica de mitología para el hombre de hoy, que es una especie de indígena que vive dentro de una tribu a la cual imagina ser el momento más avanzado de toda la historia y de alguna manera la civilización que se ha liberado de todas las creencias, mitos y religiones, cuando en realidad no es más que un ser primitivo que se ha inventado un lenguaje bastante rebuscado pues para impresionar y hacer creer a los demás que tiene la verdad. Dentro de ese lenguaje rebuscado de lo académico y de la academia, sí, la evolución es definida como los cambios en el fenotipo expresados a través del genotipo y que se transmiten a la descendencia en una población de seres a lo largo de varias generaciones. Una definición que podemos encontrar en cualquier parte, pero que debe ser criticada. Lo que quiere decir realmente esto en un lenguaje más plano, más sencillo, es que la creencia en la evolución es la creencia en el proceso de cambio ante todo. El cambio y el proceso de adaptación al entorno de los seres vivos. Eso de alguna manera permite meter en esta definición una especie o una idea de que las especies tienen una serie de cambios corporales o fisiológicos, por así decirlo, muy significativos y que a la larga son capaces de dar origen a una especie totalmente diferente. Es la gran creencia en el cambio, es la apuesta por la mitología del cambio. Entonces, dentro de este contexto se hace un relato, ¿no? Un relato del Génesis bíblico, pero dicho de otra manera. De alguna forma se empieza a hablar de un origen hace millones de años, en donde unas primeras formas de vida microscópicas competían por el alimento y la energía. Se nos empieza a hablar de una cosmovisión cristiana del progreso, del éxito, diciendo que las más exitosas en esa competencia se reproducían más que otras y que gracias a esta supervivencia, ¿no? Y la transmisión genética de las características de los más adaptados al entorno, producía que ciertas especies terminaran, se extinguieran, se fueran exterminadas naturalmente y otras sobrevivieran, y eso se le denomina de alguna manera selección natural. Eso también en el relato se suma a la idea de unas mutaciones o cambios azarosos espontáneos
que se producen durante los procesos de reacomodación de la información a la siguiente, que va a pasar a la siguiente generación, o en términos rebuscados por la academia los llaman procesos genéticos, y que gracias a esas mutaciones unos seres fueron diferenciándose cada vez más del resto hasta formar nuevas especies. Bueno, en realidad la misma idea de evolución que acabamos de explicar, simplificar para que todo el mundo la entienda, es una idea fracasada epistemológicamente, es una idea que no ha sido sometida a ninguna crítica y que no se sostiene desde ningún punto de vista, y vamos a demostrar cómo esta idea de la evolución es falsa. Procedamos pues a esta parte. Vamos a tratar de hacer este curso, esta clase, este curso bien corta, para que quede lo más simple y claro posible. Entonces, vamos a explicar dónde se encuentra la falacia, la falsedad de la idea misma de la teoría de la evolución. Existe un principio lógico matemático que no puede ser violado. Es uno de los principios fundamentales de todas y cada una de las ciencias, y no solo de las ciencias, sino de la filosofía, incluso de la religión. De hecho, es el principio sin el cual no puede existir ningún idioma ni ningún lenguaje. Se llama el principio de identidad. También se le puede llamar principio de conato, que es una palabra en latín. Es, en realidad, la palabra esfuerzo. Es el esfuerzo que cada cosa, sin excepción, tiene por persistir en su existencia y en ser idéntico a sí mismo. En otras palabras, es el esfuerzo que cada cosa tiene por ser igual a sí misma, por no perder su propia identidad. El esfuerzo por permanecer. Por ejemplo, una cosa llamada A es igual a sí misma, es idéntica a A. A es igual a A. 1 es igual a 1. X es igual a X. No importa el tiempo ni las leyes de cambio físico, no importa ni siquiera la entropía para poder modificar la identidad de una cosa consigo misma. Esa cosa, cualquiera que sea, siempre persiste en ser ella misma. Cuando deja de ser ella misma, cuando una causa externa la empuja a dejar de ser ella misma, sencillamente se elimina, deja de existir. Ese conato o ese esfuerzo por persistir en el ser no puede cambiar. Es un esfuerzo ciego, si se quiere, que se mantiene siempre constante. Vayamos a un ejemplo de la biología. Una bacteria llamada la bacteria X, dándole cualquier nombre, se esfuerza como toda cosa por persistir en su propio ser. Y ante cualquier condición externa, ese esfuerzo no cambia. El esfuerzo o el conato se mantiene igual, es siempre el mismo, nunca se detiene, no puede parar. Es como la inercia. Es un esfuerzo o un movimiento que no puede cambiar, no puede mutar, no puede evolucionar. El esfuerzo por persistir en su ser es invariable. Y cuando se presenta una causa externa, una fuerza externa, por ejemplo un antibiótico o unos hongos, una barrera, se puede decir, que trata de hacer resistencia a su esfuerzo por persistir en su ser, ese ente, esa bacteria que estamos colocando en nuestro ejemplo, va
a enconarse, va a resistir, va a permanecer igual siempre en su dirección única, inmutable, imposible de cambiar, que es persistir en su ser. El esfuerzo se mantendrá igual siempre y hacia la misma dirección. Prevalecer a toda costa. Y lo que nosotros vemos como cambio o adaptación no es más que ese esfuerzo por eliminar todo lo que trate de destruir su propia identidad. No, realmente no se adapta nunca. Lo que hace, y esto es lo que la evolución nunca ha podido ver, lo que hace es persistir en su ser, y el ser mismo, la entidad biológica, si se quiere llamar así, que puede ser el cuerpo también, que puede ser la transmisión genética, la identidad cobra formas o maneras de superar el obstáculo que se le presenta, con el mismo conato siempre, un conato que no puede jamás detenerse, un conato, y escúchese bien lo que estamos diciendo, porque lo vamos a tener que dejar claro. El conato o el esfuerzo por persistir y prevalecer no evoluciona, no puede evolucionar, no puede cambiar, porque si cambiara, pues ni siquiera existiría ningún deseo ni ningún esfuerzo por tener vida. Entonces lo que estamos queriendo decir aquí es que la evolución no existe. Lo que existe es un devenir del conato. Y ese devenir nos da la impresión de un cambio, de una transformación que en realidad nunca se opera dentro del sistema de control del organismo. El organismo, por decirlo así, utilizando la alegoría del computador, el organismo está programado como si fuera una aplicación o un programa de computador con un comando. Ese comando se puede llamar conatus, y ese comando implica persistir tanto como esté a su alcance por prevalecer y perseverar en su ser, porque es el principio mismo de identidad, es el principio lógico de identidad que se expresa a través de una forma material, pero que existe antes de la materia. Y esto es lo que queremos realmente enfatizar. Existe antes o prioritario a la materia, en una especie de nivel más profundo que la biología. Este nivel más profundo que la biología es ese comando operativo que ordena que el organismo persista en su ser. Estamos hablando de la metabiología. Y este comando, este esfuerzo por perseverar en el ser, que Darwin plagió de los filósofos que habían planteado este problema mucho antes de la existencia de la sociedad moderna, los plagió con el término struggle for life, que en realidad es un plagio muy barato y descarado de la idea de conatus. Pero este conatus, este struggle for life, no es más que el principio lógico de identidad, un principio lógico matemático, que es análogamente, comparativamente, como en un ejemplo didáctico que estamos tratando de mostrar aquí, es un comando operativo de disco de una especie de computadora en donde un programa llamado vida obedece ese comando, y la manifestación o la apariencia física que vemos es
toda esta serie de adaptaciones y cambios de los que nos habla la evolución, el evolucionismo. Pero en realidad no existen tales cambios, porque el esfuerzo o el conato o el comando que obliga a la cosa a persistir en su ser es un esfuerzo que no tiene la más mínima posibilidad de evolucionar. Está presente en la misma forma y en la misma medida en una bacteria que en el presidente de los Estados Unidos, en una bacteria que en una rata, en una bacteria que en el amable lector que está y lectora que está escuchando esto. Ese centro, ese núcleo metabiológico que obliga a todas las cosas a persistir y perseverar en su ser, no evoluciona ni cambia jamás. Así que lo que existe, como dijimos más atrás, no es la evolución no existe, sino que existe el devenir del conato, oponiendo resistencia a todo lo que bloquee su esfuerzo por perseverar en su ser. En ese encuentro entre el conato y el medio externo que trata de detenerlo, es que se presenta la apariencia de la evolución. Muy bien, va a ser muy difícil para cualquier persona que haya estado imbuida durante demasiado tiempo en los mensajes que transmiten los medios de comunicación, los divulgadores científicos que abundan en YouTube y en tantos canales. Va a ser muy difícil entender cómo la evolución en realidad es una falacia. Bueno, el método para poder explicar esto es muy simple. Tenemos que admitir por un segundo, darles la razón por un segundo para poder explicarles dónde está la falencia, para poder demostrar que no es cierto lo que creen. Por ejemplo, admitiendo por un segundo que la evolución exista, el científico evolucionista, el biólogo, no puede explicar por qué existe la evolución. Así de sencillo. ¿Por qué evolucionamos en vez de hacer otra cosa? Es la pregunta que hay que hacérseles. ¿Cuál es la ley lógico-matemática, la ley física que causa que la evolución exista? Nosotros sabemos que las leyes existen antes que los eventos. Por ejemplo, antes de que se caiga una manzana sobre la cabeza del biólogo evolucionista, existe una ley anterior a la existencia de la manzana, que es la ley de gravitación universal. Pero esta ley no existe en el espacio ni en el tiempo, no existe en el mundo en donde nosotros estamos. Existe un nivel más profundo, a un nivel metabiológico, metafísico, e incluso un nivel que está más allá del mismo nacimiento del que está mirando la caída de la manzana. Esa ley de la caída de los cuerpos es un ente matemático, no es un ente físico. Bueno, entonces dejando claro que las leyes existen antes que los eventos, ¿cuál es la ley que causa que la evolución exista? Esto no se puede saber nunca científicamente porque es una pregunta que no se puede someter a la experimentación, al empirismo. Entonces ahí es hasta donde llega la fiesta del evolucionista. Es decir, en otras palabras, el evolucionista no puede explicar por qué los seres vivos, por qué los organismos están vivos, en primer lugar. Y en segundo lugar, no puede explicar por qué existe un conato, un esfuerzo que tienen estos organismos por perseverar en su ser. Si de una manera ingenua el evolucionista responde que esto se debe a una necesidad biológica,
por transmitir los genes a la siguiente generación, se le va a contraargumentar diciendo que él, el científico, no puede saber por qué existe esa necesidad biológica de transmitir los genes a la siguiente generación. ¿Por qué más bien no funcionan las cosas de otra manera? ¿Por qué tenían que ser así? Decir que existe una necesidad biológica de que los seres traten de transmitir sus genes a la siguiente generación no es una explicación, ya que bien podría suceder al contrario, que los seres biológicamente tuvieran la necesidad de buscar no ser absolutamente nada y no perseverar en su ser de ninguna manera y no resistirse, por ejemplo, las bacterias a los antibióticos de ninguna forma, no afirmarse nunca, ni organizarse en células. La necesidad podría hacer que las cosas buscaran no existir y no persistir jamás en su ser. La necesidad biológica podría ser buscar ser nada. ¿Por qué no somos nosotros nada en vez de ser algo? Y aquí pues se merece un crédito Heidegger. ¿Por qué existe ese esfuerzo, ese conato por ser y perseverar en el ser? Si no existiera, no habría ningún modo de lucha o conato, o plagiado por Darwin, struggle for life. Si la ley física, es decir, si la física respondiera a una ley que ordenara, un comando que ordenara que las cosas fueran así, el mundo a nuestro alrededor funcionaría al revés, funcionaría de una manera muy diferente. Pero en realidad no es así. Funciona en el otro sentido. Funciona en el sentido en que existe una ley llamada ley de identidad, donde cada cosa es igual a sí misma, que es la misma ley llamada conato, que obliga a que todo ser busque no solamente ser, sino seguir siendo, perseverar en su existencia. Sin esa ley, que es el motor de la vida, no podría haber evolución. Entonces lo que hay que hacer es un replanteamiento total, lo que un pensador llamado Baruch Spinoza de Évora de alguna manera vio entre nubes, vio entre la neblina. Lo que se debe hacer es una reforma completa a la manera como entendemos las cosas. Lo que allí donde nosotros vemos evolución, en realidad debemos ver ausencia de evolución. Donde vemos cambio, debemos notar que hay una ley que no cambia, que es la que produce el cambio. Pero esto contradice la secta empirista. Y hay un interés político en todo esto. Finalmente, lo que se quiere tratar de hacer desde el advenimiento del cristianismo y las religiones monoteístas judías, que son el islam, el cristianismo y el judaísmo en sí mismo, es que la conciencia humana
se desconecte de las formas fijas de la realidad, de lo que no cambia, y se asocie con el cambio, ¿no? Con la idea de transformación infinita. De ahí viene también el marxismo o el materialismo, por ejemplo, de Gustavo Bueno, etcétera, que es un plagio del marxismo, que es digamos, este sentimiento religioso de esta secta moderna llamada proyecto de la ilustración y la modernidad, que tratan de hacer que la conciencia humana se tire al vacío. Es más o menos lo que denunciaba Heidegger. Se tire a la cosificación, a los simples entes, para dejar de ver el ser, para olvidarse del ser. Pero el ser sigue ahí, es decir, no se puede evitar. El empirismo trata por todos los medios, y la ciencia es un apéndice nacido del empirismo. El empirismo trata por todos los medios de que se evite ver el fijismo o esta carencia de cambio que hay en el fondo de la realidad. La sociedad en la cual vivimos es una sociedad que ha perdido todo centro, todo punto fijo de equilibrio, y se ha lanzado ideológicamente a la idea de cambio para, como podría decir quizás Federico Nietzsche, lanzarse al vacío, a la náusea de la carencia total de sentido de la vida. La ciencia en realidad ofrece al final un gran vacío en todos sus esfuerzos por explicar. Llega al reduccionismo que en últimas deja un vacío, una náusea. Y el problema con esto es que entre más crece esta fe ciega por la ciencia, más crece el vacío, de alguna forma, desilusión o el desencanto hacia la vida. Y por supuesto que el único beneficiado de esto es un sistema basado en la idea de progreso, en la idea de cambio, evolución, renovación, innovación, en donde lo que realmente está de fondo es una creencia religiosa, es la creencia de una secta muy antigua que es el origen de la civilización oriental, el mazdeísmo. El mazdeísmo es la creencia en el progreso indefinido y absoluto, que al final cae en el más absoluto de los vacíos. No es coincidencia que la conclusión última de la ciencia actual sea la muerte del universo en el enfriamiento eterno. Es una creación de un imaginario, es un mito igual a los mitos de las selvas africanas, solo que en vez de ser un mito vitalista, un mito del goce erótico de la existencia, es un mito del vacío, es un mito nihilista. Y por supuesto es necesario criticar la idea de evolución, mostrando su gran falacia, mostrando que la ley que produce la evolución es una ley que no evoluciona. Esta ley llamada conatus, y en ese sentido estamos cumpliendo parte de esta agenda de hacer también resistencia, por supuesto, conato, contra esta invasión nihilista de la idea de la ciencia, de esta tribu en la cual vivimos llamada civilización occidental, que por supuesto no es más que un momento pasajero en el devenir del proyecto de la humanidad, que es necesario, por supuesto, y que tiene que llegar en algún momento a un final
en el cual la humanidad va a percatarse, a darse cuenta de todos los errores y falacias existenciales en los cuales ha caído desde el momento en que empezó a creer en la ilustración, en la idea de progreso, en el proyecto de la modernidad, y sacará la conclusión final de que el ser humano no puede existir sin mitos, que los mitos son necesarios y que el más absurdo, el verdaderamente absurdo, porque los mitos no son absurdos, pero el mito que fue verdaderamente absurdo fue aquel que hacia el siglo XIX, XX, XXI y quizás el XXII se lanzó al vacío diciendo que había eliminado todas las religiones, todos los mitos y todas las creencias, cuando en realidad el que hablaba así no era más que otro mito más del montón. Y estamos hablando de la religión civil, la religión secular, de la idea del progreso, entendido como el proyecto del progreso del saber de la ciencia, la idea del proyecto de la modernidad y sobre todo la mitología, la gran mitología de el empirismo y la ciencia, que quizás son los mitos que más daño al final le han hecho a la humanidad. Muchas gracias.